Buenos días. Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿no? Y las alabanzas a Él es muy especial. Quiero hablar esta mañana sobre Dios en 2022. Entonces, quiero abrir en oración. Señor, te damos gracias que tú conoces el principio y el fin, que tú eres Dios, como hemos cantado esta mañana. Señor, te damos gracias que nos has comprado con tu sangre. Y Padre, queremos cumplir con todo lo que tú tienes para nosotros. No queremos que nada falte, Señor, pero que demos todo a ti, que tú puedas usarnos. Así que, Señor, ayúdame para explicar lo que tú has puesto en mi corazón y danos corazones para entender, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pues yo he oído mucha gente hablar sobre este año 2022 y normalmente están hablando sobre un avivamiento. Así que este sí es muy interesante porque en el final, que 2-3 meses del año pasado, los pastores de la ciudad hemos estado reunidos, buscando al Señor en oración y viendo el Señor mover en una forma muy especial. Así, y Jorge y Luis y Diego fueron conmigo también a unas de esas reuniones y están diciendo en todas partes, yo creo otros han compartido esto antes, que lo que están diciendo gente de otras ciudades en Colombia, que Dios va a mover, pero va a empezar en Cali. Ahora, que un caleño dice eso es muy bueno, pero cuando es otra persona de otra ciudad que dice esto, uno tiene que poner el oído y escuchar lo que Dios está diciendo. Así, la idea es que Dios empiece en Cali, pero es para todo Colombia. Y no solo eso, pero hay otro grupo a quien pertenezco de oración y ellos están diciendo avivamiento para toda Latinoamérica. Así que la cosa va expandiéndose. Y como están hablando tanto de avivamiento, yo quería presentar avivamientos en el Nuevo Testamento. Cómo Dios movió. Obviamente toda la Biblia es sobre Dios obrando en vidas y qué ha hecho, pero cosas específicas donde había un mover especial del Señor. Y avivamiento viene de avivar, que es dar vida. Así que cuando Dios nos da vida, es por medio de su Espíritu Santo, y entonces un avivamiento, cuando un avivamiento pasa con el pueblo de Dios, no es solo para el pueblo de Dios, este afecta, mejor dicho, lo que pasa en la iglesia, pasa en la nación. La iglesia debe ser sal y luz. Y así que es esto, cuando nosotros vemos cómo Dios ha obrado, pero siempre afecta mucho más allá que el grupito o la iglesita, pero afecta a una nación. Entonces hay muchos avivamientos en la Biblia, pues en el Antiguo Testamento, tanto como Nuevo, pero quiero tocar hoy para los en el Nuevo Testamento. Y el primero que encontramos en el Nuevo Testamento es con Juan el Bautista. El bautizado, entonces dice Juan el Bautista. Y este se encuentra en Mateo 3 y en Lucas 3. Así que pueden leerlo en más detalle quizás cuando están en casa. Este es el ministerio de Juan, que su ministerio no fue tan largo que decimos, pero él estuvo en todas formas y él predicaba a los judíos
quienes tenían y conocían la Torah. La Torah en ese tiempo eran los primeros 5 libros de la Biblia que fue dado, escrito por Moisés, pero dado por Dios a él. Así que este es todo lo que ellos tenían, y incluye la historia desde el principio. En el principio Dios creó así, empieza allí, pero también tiene la historia de Israel, el llamado de Abraham, y también ellos tenían profetas, y ellos tenían salmos, cosas así, que ellos ya conocían la palabra de Dios hasta este punto por lo menos, las promesas de un Mesías que vendría. Y este libro, lo que hasta el día de hoy dicen la Biblia, cuando dicen la Biblia está limitado a lo que nosotros pensamos como la Biblia, porque no tiene el Nuevo Testamento, pero tenía las instrucciones de Dios cómo vivir. Y como sabemos, el hombre siempre busca felicidad por otros lados y todo, pero en realidad cuando uno vive de acuerdo con la palabra de Dios, ¿quién va a saber? Dios nos creó, Él sabe qué es mejor para nosotros. Entonces cuando vamos por este lado, sí vamos a encontrar la vida como Dios quiere que tenemos. Y ellos sabían que el Mesías venía, pero ya había pasado mucho tiempo y no había venido, pero todavía ellos tenían esta esperanza. Y entonces Juan estaba predicando en el desierto, y este era más lo que tenían aquí que tenían en vivencia. Ellos tenían conocimiento, pero no afectaba tanto su vida. La mayoría de los sacerdotes era puro rito, sin la fe de verdad. Hicieron la cosa que tenía que hacer y ya cumplieron y así, pero sin la fe, y también había corrupción entre ellos mismos, y las instrucciones de Dios simplemente eran reglas y ellos añadían estos para hacerlos más estrictos para la población. Mejor dicho, estaba en un lío allí, estaba muy difícil esta situación. Entonces Juan viene en la escena y él empieza con un mensaje diciendo: arrepiéntate, porque el reino de Dios se acerca. Él estaba diciendo, algo viene, el reino de Dios viene. En realidad estaba hablando sobre la venida de Jesucristo. Pero él estaba diciéndoles, mucho cuidado, ustedes están diciendo, pero Abraham era nuestro padre. Y estaba mirando a sus pasados, entonces todo está bien conmigo porque soy judío y soy de este linaje y todo está bien. Entonces él estaba en contra de esto y estaba predicando una vivencia. Y ellos estaban involucrados con, pues hicieron muchas trampas y cosas y con impuestos y el otro, mejor dicho, como hoy en día creo más o menos lo que nosotros encontramos. Y él estaba diciendo, el mensaje del Señor bíblico es vivencia, no es solamente cumplo con eso, tengo que hacer esto, tengo que hacer tal festivo, porque este sí es lo que pide, pero era la vivencia aquí. Y entonces estaba hablando sobre la justicia, el amor, de ayudar unos a los otros, de no hacer, no cobrar demasiado, cosas que eran prácticos para ellos. Así que estaba diciendo, es el fruto, no es lo que uno conoce, es la vivencia que es importante. Y entonces él había hablado sobre arrepentimiento, y para el bautizo de él, este fue muy común en Israel, y está en toda la Biblia, que había lugares donde ellos, por ejemplo, si eran enfermos, cuando ya estaba mejor, tenía que presentarse al sacerdote, sí, está bien. Cuando estaba bien, tenía que ir al pozo para
bañarse. Era un rito, como era casi un bautizo. Estaba diciendo, las cosas son diferentes, ya yo puedo seguir adelante con la población. Entonces él estaba diciendo lo mismo, pero en el sentido espiritual. Si ha arrepentido, entonces fue tu vida, ahora va a ser tu vida. Y cosa de limpiarse, de bautizarse, era la idea que tenía. Y él predicaba, era un poco radical. Él era una persona muy directa y hablaba muy como era la cosa. Inclusive hasta Herodes, y dijo a Herodes que estaba viviendo en pecado porque se casó con la esposa de su hermano. Y por eso le pusieron en prisión y finalmente como sacaron la cabeza pues. Pero ellos estaban escuchando también. Había muchos que estaban listos ya para entender y seguir a Jesucristo, porque sus corazones estaban ya preparados. Y era la primera avivamiento en este sentido. Muchos de los discípulos de Jesús fueron primeros discípulos de Juan. Entonces, es el trabajo que él tenía. El segundo es Pentecostés, el segundo avivamiento. Jesús ya había muerto, resucitado, ascendido, y él había dejado las instrucciones a sus discípulos: queda en Jerusalén para el Espíritu Santo. Entonces ellos no sabían cuánto tiempo tenía que quedar, pero la verdad es que Jesús ascendió, ellos fueron y empezaron a orar. Y todos los festivos en el Antiguo Testamento son exactos de acuerdo con algo que Dios está haciendo hasta el día de hoy. Entonces, primero era en el año de ellos, era Pascua. Y cuando ellos sacrificaron el cordero, y sabemos que Jesús cumplió este festivo cuando Él murió por nuestros pecados, el Cordero de Dios. Y en Pentecostés, ellos tenían que traer la cosecha de trigo. Y obviamente en la Biblia también habla de la iglesia como trigo. Pero todos estos festivos eran unos que por la ley de Moisés, ellos tenían que salir de sus países donde ellos vivían y tenían que ir a Jerusalén y estar allí celebrándolos, allí donde estaba el templo del Señor. Entonces, en el Pentecostés, Jerusalén estaba lleno, pero de gente de todas partes, judíos que habían trasladado a otras naciones, pero para esta cosa ellos tenían que estar allí. Y nosotros sabemos que simplemente la gente que habían oído de Jesús o creído en Jesús, ellos sí obedecieron, fueron al aposento alto, donde los judíos creen que es el mismo lugar que alquilaron para la última cena. Entonces seguían en este lugar. Yo he estado allí, es muy interesante. Y había 120 personas. Entonces, ¿quiénes eran estos 120 personas? Y la Biblia nos dice, sus discípulos. Y 12 no era obviamente Judas, pero Matías lo había reemplazado. Y él era más que los discípulos 12 en este sentido. Era todos los que estaban siguiendo al Señor. Entonces ellos estuvieron allí. Dice, y las mujeres, y se entiende por eso, eran las mujeres varios que caminaron con Jesús, como María Magdalena y muchas, Susana, la esposa de un oficial, que ayudaron en el ministerio del Señor. Entonces había muchos de ellos, más la familia de Jesucristo.
específicamente María, su madre y sus hermanos. Y en total eran 120 personas. Y lo que hicieron es la única cosa que sabían hacer es orar, porque no sabía qué va a pasar, solamente saben que Jesús va a mandar el Espíritu Santo. Entonces estaban allí orando unánimes y esperando las promesas. Y cuando estaban esperando, Pedro tenía la inspiración de citar Salmos 109:8 y también Salmos 69:25, que son escrituras que dice que cuando uno faltaba debe reemplazarlo. Entonces, como faltaba Judas, ellos entonces seleccionaron Matías, como yo había mencionado antes. Entonces llega el día, y estos son 50 días, hermanos. Entonces ellos no era, pero pasó una semana, entonces, no, y es mucho tiempo, yo me voy. No era así. Ellos sabían que estaban esperando algo y no importaba el tiempo. Y quizás no había conectado con el festivo de Pentecostés, solamente sabían que el Espíritu Santo venía y ellos no salieron hasta que tenían lo que necesitaban, lo que dijo Jesús. Eran 50 días entre la muerte de Jesús y pues cuando Él ascendió y todo eso, pero desde la muerte de Jesús, la Pascua y Pentecostés, era 50 días. Entonces estamos hablando de tiempo. Estaban allí orando, creyendo, pidiendo al Señor. Y muestra algo al su adentro. Sabían quién era Jesús y sabían que iba a obedecerlo y que Él iba a cumplir. Entonces quedaron allí. Y mientras tanto, como es el Señor, ¿no? Porque era festivo y obviamente proféticamente estaba hablando sobre la venida del Espíritu Santo, que ellos no habían conectado porque no entendían que había otro ministerio así del Espíritu en este sentido. Entonces, mientras tanto, Jerusalén está lleno de gente. Habían venido de todas partes. Y dice esto, es en Hechos 2. Cuando de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento rocío que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidos como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, cuando pasó, yo he visto muchas pinturas pues, que tienen los discípulos, toda la gente allí y un fueguito sobre la cabeza. ¿No han visto eso? Como una lengüita aquí. No fue así. Un fuego fue sobre ellos. Estaban llenos de fuego. Obviamente no quemándonos, pero el fuego del Espíritu Santo era total. Y estoy segura porque un día en Honduras había una reunión increíble y el Espíritu Santo vino fuerte y la gente tomaron fotos. Ellos no vieron nada, pero cuando las fotos salieron, así estaban ellos con el fuego, literalmente en fuego. El fuego sí se apareció. Y yo, wow, es algo increíble. Menos uno que estaba parado así, que no estaba involucrado, ¿no? Es interesante, pero bueno. Entonces este fuego fue un fuego que sí llegó a ellos completamente, no fue una bendicioncito. Era un cambio de vida para ellos. Y ahora la gente, como yo dije en Jerusalén, muchos, estaban allí, más de 15 lugares.
nombran. Yo los conté en la Biblia, de aquí, de allá, de yo no sé qué dónde, y claro, de otros idiomas, porque la familia había ido a otras partes. Y cuando ellos oyen un estruendo y un ruido, ellos inmediatamente tienen que pensar como piensa el judío. La última vez que ellos oyeron algo así es lo que habían leído en su Biblia con Moisés en la montaña. Y en esta montaña, cuando Dios vino, era tan espectacular que la gente, no, entonces que Dios no habla con nosotros, con Moisés. Era demasiado para ellos. Y este fue en realidad, por parte de Dios, era algo muy diferente. Para Dios, Él estaba diciendo, como hemos visto en otras ocasiones, como todo el desierto para Israel, era Dios mostrando a Israel que Él les cuidaba, que Él era Dios y porque estaba preparándolos para que cuando entraban en la tierra prometida había gigantes. Dios sabía, Moisés sabía, pero sabía que la gente iba a asustarse a ver gigantes. Entonces Dios viene con este poder y maravilla fuerte sobre Sinaí. Estaba diciendo, yo soy Dios. Así, tranquilos, yo les tengo. Pero en vez de esto, ellos se asustaron y dijeron, no, pues habla con Moisés y él puede decirnos. Pero otra vez, ellos oyen la misma cosa y como judío tenía que entrar en sus mentes, wow, algo está pasando. Esto es como lo oímos sobre cómo fue con Moisés en la montaña. Así que ellos van a ver dónde está esto, dónde, y se guían y llegan allí y que oyen el evangelio predicado en su propio idioma de donde han venido. Entonces, mínimo 15 idiomas. Y están hablando de salvación y ellos están oyendo la prédica que Jesús murió, que Él resucitó, que Él está exaltado, que ascendió, en su propio idioma. Y yo, ¿cómo es esto? Esta gente no conoce mi idioma, ¿cómo están hablando así? Pero Dios estaba mostrando también que la salvación es para todas las naciones, para todos, no era solo para los judíos. Por eso no estaban hablando en hebreo, sino en todos los idiomas que necesitaban oír en este día. Entonces, Pedro dio su primer prédica, ya lleno con el Espíritu Santo y ya viendo la situación. Entonces vio la gente como aterrado, pero ¿cómo es eso que estoy oyendo el evangelio en mi propio idioma? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando aquí? Esta gente nunca han estado allí para saber. Entonces él viene y él dice, no, tranquilo. Este es lo que dijo el profeta Joel. Este está en la palabra de Dios. No recuerdo los del Antiguo Testamento, esos profetas hablaron de este día. Este es lo que es. El Espíritu Santo ha venido. Recuerdo que Él dijo, nuevo corazón voy a darte. Este es lo que está pasando ahora. Y explicando. Y luego dicen, no, y Jesús había muerto, pero él no tenía pelos en la lengua, porque recuerda, 50 días antes, esta misma gente estaba en Jerusalén, habían venido de sus países, y los sacerdotes y los más importantes en su región y todo, estaban en este momento, dicen, crucifícale. Pues entonces yo sigo mi pastor, ¿no es cierto? Crucifícale. Y ellos mismos, no, ese es un impostor, que yo no sé qué. Y eran ellos. Y entonces, ¿qué dice Pedro? Él dice, Jesucristo, quien ustedes crucificaron. Y claro, todos los que hemos crucificado a Él, porque fue nuestros pecados en este sentido. Pero Él dijo, no, este es. Entonces ellos, hace 50 años crucificando el Mesías, ¿qué hacemos?
No, y era, ¿qué hacemos? Esta era la pregunta de él, ¿qué hacemos? Entonces, Pedro explica que todo lo que pasó, que fue necesario, entonces, arrepiéntate. La pregunta, esta es la respuesta para todos nosotros. ¿Dónde nos encontramos? Arrepentirnos. Arrepiéntate. Cambia tu vida y sea bautizado. Entonces, este era el mensaje y ellos escucharon. Y había otro mensaje en esto. Y este me interesa porque me gustaría saber lo que dijo Pedro en esto. Pero dice, y con muchas otras palabras, él dijo, sed salva de esta perversa generación. Y me parece muy interesante porque hay dos cosas a nosotros si vamos a vivir como Dios quiere. Número uno, tenemos que venir a Jesucristo con el arrepentimiento. Y como símbolo de esto, de nuestro arrepentimiento y vida nueva en el Señor, nos bautizamos. Hemos muerto con Cristo y hemos levantado con Cristo. Pero la segunda parte es ser salva de esta perversa generación. Y en este es lo que estamos viviendo hoy. Y si hay un mensaje que tenemos que oír como creyentes, es esto. Dios quiere salvarnos de esta generación. Y yo no creo que ninguno es tan cegado de ver que toda la tierra está yendo en una dirección muy opuesta a Dios. Y no hay lugar ya como cristianos tener una pata en el mundo y una pata en la iglesia. El domingo, el día para poner la pata en la iglesia. El lunes, ahora la pata en el mundo. No funciona nunca. Nunca puede funcionar. Y este es el mensaje para la iglesia hoy en día. Porque hay mucha presión, hermanos. Y nuestros hijos están aprendiendo en colegios y en vecindarios y todo. Haz lo que quieres, no importa. Cada uno tratando de agradar a sí mismo. Pero no es la vida en el Señor. Entonces, fue el resultado de todo esto, de día de Pentecostés, segundo avivamiento. 3,000 personas de más de 15 países conocieron a Jesucristo como su Salvador. Sí es muy bueno. Entonces, encima de esto había muchas maravillas y señales, y ellos empezaron de repartir entre ellos. Ahora tienen que entender que tenemos 3,000 cristianos ya. Vinieron como solo judíos y ya judíos convertidos. Y entonces, ¿qué hicieron? Abrieron sus casas. No, venga a vivir con nosotros, porque estaba todavía en esta celebración de este festivo. Entonces, no, venga a vivir con nosotros. Abrieron sus casas y tenían donde quedarse cuando estaban allí con ellos. Así, fue la respuesta que ellos tenían. Todos estaban juntos, estaban alabando cada día, estaban reuniendo. No era, vamos al culto el domingo o el sábado. Fue, todos los días estaban reunidos juntos durante este tiempo. Entonces había una respuesta con el arrepentimiento y salvación. Y si es en capítulo 2 de Hebreos, pero si vas al capítulo 3, ve que había persecución. El primer hombre había sido un mártir, que era Esteban. Si uno va a capítulos 8 y 9 de Hechos, vemos que Saúl literalmente fue casa a casa sacando hombres y mujeres para encarcelarlos
por su creencia en Jesucristo. Y con esto, muchos de ellos volaron de Jerusalén. Fueron a vivir en otras partes y cuando ellos fueron, llevaron el Evangelio con ellos, porque el Evangelio es para todas las naciones. Así que también durante este tiempo tenemos a Ananías y Zafira en el capítulo 5. Mintieron al Espíritu Santo y murieron. Mejor dicho, este era otro tipo de vivencia. Era uno que uno vivía rectamente. Y dice que había muchos señales y milagros por medio de esta gente. Jesús estaba manifestándose por medio del Espíritu Santo en una forma increíble. Entonces, tercer, tranquilo porque solamente hay 5 avivamientos en esta parte. En Samaria era el próximo. Este es en capítulo 8 de Hechos. Y Felipe fue la persona que fue a Samaria, probablemente como parte de ellos que habían ido a otras partes. Y llegó allí y anunció el reino de Dios, perdón de pecados, el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, y anunciando el reino de Dios. Y muchas veces tenemos una idea diferente del reino de Dios. Y quiero leer Colosenses 1, 13 y 14. Dice así la palabra. Este es Pablo escribiendo a esta iglesia. El cual, Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este es donde estuvimos. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, estamos en el mundo, Él nos traslada a otro reino. Y entonces voy otra vez. Uno no puede tener una pata en un reino y otra pata en otro reino, y depende qué día es y con quién estoy, en qué voy a mostrar. No, o somos o no somos. Y si estamos en ambos, estamos en el mundo, pero tenemos una cara de cristianos. Tenemos que aprender de vivir en el reino de Dios. De todas formas, él fue a Samaria, predicó el Evangelio. Había señales, liberación de espíritus inmundos, paralíticos y cojos se sanaron. Era gran gozo, dice, toda la ciudad estaba en un gran gozo, porque vieron lo que Dios estaba haciendo. Y es interesante porque recuerda la mujer de samaritana que Dios había que ella se entregó al Señor y todo. Ella trajo la buena noticia, pero era como preparación porque había un gran recepción de la palabra de Dios. Y el problema que había, digamos, Jesús usa la ayuda de la samaritana. Ella va y predica y todo el pueblo viene y escucha a Dios. Pero entre entonces y no sabemos exactamente, pero estamos hablando probablemente de meses. Había un señor que se llamaba Simón y él era como un brujo y él tenía toda la ciudad como bajo de él. Entonces, cuando él tenía lo que dice la Biblia, artes mágicas, que asumo que es brujería. Entonces había gran gozo y todo, y antes que este tipo estaba sobre ellos y ya estaban librados de esto, entonces ya habían conocido a Jesús por medio de la samaritana. Este otro tipo viene, están bajo él, y ahora oyen a Felipe hablar de todas las promesas que había pasado con Jesús,
que ellos conocieron vivo. Y todo, quizás él había aprovechado que, no, él ha muerto, entonces yo soy él, no sé cómo, pero en todas formas era él que tenía poder sobre la gente. Y él escucha el mensaje y dice, y creyó y fue bautizado. Encima de esto caminó muy cerca a Felipe y estaba viendo todos los milagros y todo lo que estaba pasando. Entonces luego entró Pedro y Juan, llegaron a Samaria porque oyeron, toda la gente está recibiendo al Señor como su Salvador, increíble todo lo que está pasando, y ellos vinieron para impartir también el Espíritu Santo. Entonces cuando Simón vio esto, ¡wow! Mire esto. Entonces habla con ellos, mire, yo te pago si tú puedes darme este don. No era muy bueno esto. La respuesta de ellos era, tú tienes tu parte, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonada el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mejor dicho, si quizás creíste, pero con todo esto hay algo muy mal y tú vas a perecer con el mismo plata que está ofreciendo. Entonces tu dinero parezca contigo, pensando que el don de Dios se obtiene con dinero. Y él pidió oración y todos no sabemos a qué punto llegó, pero bueno, esto. Entonces Felipe está ahí ministrando cuando Dios le manda al desierto. Él ve un tipo leyendo en su carroza allí de Salmos, de Isaías 56. Felipe se siente con él. ¿Y qué está leyendo? No, yo estoy leyendo eso, pero no entiendo de qué está hablando. ¿Está hablando de sí mismo o qué? Dijo, no, este es sobre Jesús. Y sí, es 53. Predica el evangelio a él recibe al Señor y lo bautiza allí mismo. Hay un pozo por allí y lo bautiza. Y el Espíritu levanta a Felipe y lo pone por Gaza, que es el otro lado, transportado pues. Por el Espíritu. Entonces, mientras todo esto está pasando, Saulo está en camino persiguiendo a todos los cristianos y se encuentra con Dios, y Saulo cambió a Pablo, que conocemos. Este es el avivamiento en Samaria. Increíble, ¿no es cierto? Qué lindo. El cuarto es en Cesarea, perdón. Hechos 10 y 11. Entonces sabemos la historia que Pedro va y predica a Cornelio, que no era judío por nacimiento. Y dice que predicó a Cornelio y a muchos que estaban en su casa. Él predicó allí porque tenía la visión que no iba a predicar a alguien no judío, y Dios le manda la visión. Recuerdas que sale del cielo y dice, come, y él, no, yo no puedo comer de esto, todo está inmundo, esto sí, no son, como judío yo no puedo. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, no diga que es contaminado. Entonces él entendía y él fue a la casa de Cornelio, que para un judío fue muy arriesgado en la forma que ellos tenían que pensar. Pero él predica a ellos perdón de pecados por medio de Jesús, que murió y resucitó y ascendió. Y mientras él está predicando, el Espíritu Santo cae sobre ellos y empiezan a hablar en lenguas. Entonces para él, ¿ahora qué hago?
Entonces, que era como, oye, yo sé que ellos creen porque mire, están hablando en lenguas, y entonces bautiza a ellos. Y este era primer goim en hebreo, no judío, somos goim aquí esta mañana si no naciste judío. Entonces, y este era capítulos 10 y 11, y capítulo 12 es más persecución. Mataron a Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro estaba puesto en prisión también, pero sabemos en este caso el ángel viene y lo saca y lo salva con este rescate. Entonces, este era Cesarea. Y el último es Éfeso. Y este se encuentra en Hechos 19. Y también 20, versículos 17 a 38. Y Pablo estaba allí 3 años, y todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, por medio de él oyeron del Evangelio. Entonces ya el Evangelio estaba llegando a otras partes, a los gentiles, a nosotros. Y habían milagros extraordinarios, dice la Biblia. Y no son solo los enfermos que se fueron sanados y todo, pero la gente tenía un pañuelo de una persona, él oró por eso, llevó el pañuelo y la persona estaba librada o sanada y lo que sea. Fue increíble. También yo he visto esto en el hermano Julio, en el ministerio de él. Y entonces este era tan increíble lo que estaba haciendo, que los hijos de Esqueva pensó, ay, este es fácil, en el nombre de Jesús uno va y uno ora, y no, todos esos milagros. Y lo que no sabían es que ellos no eran las palabras, era la vivencia. Entonces los mismos demonios que trataron de sacar de otros, atacaron a ellos, y los 7 fueron corriendo, dice, desnudos y heridos. Porque uno no puede imitar el Espíritu Santo, o es o no es. Entonces este es algo que vieron allí. Dicen que había mucha salvación y liberación, y muchos que estaban en brujería vinieron a conocer al Señor. Entonces fueron y dijeron, pero tenemos todos estos libros de brujería y todo, no vengo, vamos a quemarlos. Entonces fueron y tenían un incendio bien grande con todos los libros que ellos quemaron de brujería. Yo digo esto, si tú tienes algo en tu casa de tu vida pasada, sácalo, porque es una atracción al enemigo en tu propia casa. Y si está en tu corazón, peor, sácalo. Entonces ellos tenían todo esto, y ellos dicen que estos libros de hechicería costaban 50,000 piezas de plata. Pero claro, yo quería saber cuánto era hoy. Y en pesos colombianos era 1,300 millones de pesos colombianos. Increíble, ¿no? Muy, muy caro. $330,000. Entonces, cuando todo pasó, esta ciudad en Éfeso era muy idólatra. Entonces, la gente que hicieron los ídolos, era su trabajo, hacer ídolos. Entonces, ellos estaban bravos porque estaban perdiendo su negocio. Entonces empezaron disturbios, y toda la ciudad fue afectada porque este tipo y la esposa y la amiga y la suegra y quién sabe qué más. Entonces fueron en contra de lo que Dios estaba haciendo en Éfeso. Pero Pablo seguía amonestando a los hombres, enseñándoles día y noche durante el tiempo allí. Él estaba allí 3 años.
Y cada día y cada noche estaba con ellos enseñándoles. Estos son los 5 avivamientos en el libro de Hechos. Mi pregunta es esto: ¿no sería bueno tener un avivamiento así acá? ¿No es cierto? Entonces hay cosas que tenemos que aprender de esto para que sea una realidad. Y todo empieza con oración, como en el aposento alto. Este es donde empieza. Y oración, yo quiero ver los milagros. No, empieza con oración, nuestra relación con el Señor. Y así estamos, digámoslo así, si estos eran tiempos difíciles, había persecución, la gente se levantaron, todo esto. Pero mire cómo vivimos hoy. Vivimos en un tiempo muy difícil, ¿no? Y la gente, ahora todos somos afectados por COVID, ¿no es cierto? Que tiene que estar con la máscara, que cuarentenas, que distanciamiento, todas estas cosas. Y la gente ya es difícil. En casi todos los países, en lo que yo podía ver las cifras, que los muchachos, especialmente hombres, desde 13 a 17, 18 años, suicidios altísimos. ¿Por qué? Como hombres no tenían esperanza. No, no va a parar, ¿cómo voy a pensar en un futuro? Yo no puedo prepararme, que el otro. Y sin el Señor, ¿qué esperanza hay? Sin el Señor no hay. Entonces, la última cosa, suicidio. Y yo sé, está en los Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, hay muchos lugares que especialmente a esta edad, el enemigo queriendo acabar con todo esto. Entonces sí, ¿qué sabemos de mañana? Nadie tiene seguridad de mañana. Omicron, otro variante, otra enfermedad, otra cuarentena, uno no sabe, no tenemos respuesta, no sabemos. Pero así lo que sabemos es que estamos viviendo en los últimos días, donde el maldad está madurando, pero también la iglesia está madurando. Entonces no solamente nosotros tenemos la tendencia a mirar solo, ay, que todo está tan mal. No, miramos a lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque es un tiempo de madurar, como Mateo 13, otra vez, que cuando estaba cizaña y el trigo, ¿qué hacemos? ¿Podemos sacarlo? No lo toca. Espere hasta que madure. ¿Por qué? Una vez maduro es fácil ver qué es la cizaña. Puede agarrarlo y sacarlo. Pero cuando está creciendo es muy difícil diferenciar entre ellos. Entonces, no miramos a solo tan mal está el malo de hoy, pero miramos a lo que Dios quiere hacer. Porque si no entendemos esto, vamos a desmayar como todos, sin esperanza. Y hay esperanza en el Señor Jesús. Y así que vemos la corrupción en gobiernos, en todas partes, ¿no? En todas partes. Y la maldad no va a parar. Pero es tiempo a despertarnos. La promesa de Dios es para liberación. Él está ofreciendo otra cosa. Y Él dice en Juan 4:35, Juan 4:35, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Sentido común, ¿no? Planta, ya cosecha en 4 meses. ¿Y qué dice Jesús?
Pero yo les digo, despiertan y miren a su alrededor. Los campos ya están listos, o blancos, listos para la cosecha. No esperamos el día de mañana. Tenemos que orar que Dios nos dé estos ojos que ven. No solo lo que ven con ojos naturales, pero espirituales, de entender que Dios está usando todo esto. Personalmente yo creo que la gente está hartos hasta aquí con todo lo que está pasando y qué va a pasar y todo esto. Pero ¿qué hace? Dios usa eso para poner dentro de ellos algo. Tienen que tener algo mejor. ¿Vamos a vivir así toda la vida? No. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Qué es esto? Que no podemos visitar a fulano o mengano o esto o el otro. Y la gente están ya cansados y algo está dentro, pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿O no hay algo más que puede ofrecer? Espero que todos nosotros tenemos una respuesta, porque Jesucristo es la única respuesta. Y así, este es lo que hacemos o lo que vemos como mal y difícil, y sí, duele, yo sé. Pero miramos al otro lado, lo que yo siento también otros están sintiendo. Pero yo tengo a Jesús, otros no. Entonces, ¿qué pasa si tú no tuvieras Jesús? Para que mires a estas cosas, no, pues el Señor va a ayudarnos y tenemos la esperanza de mañana. Pero sin esto, ¿dónde estaría? Deprimido. No, va peor y mal. No, va a ser terrible. No, como desesperados. Y nosotros como creyentes, pues veremos lo que pasa. No, es tiempo de despertarnos y entender que hay gente que quieren una respuesta. Y tenemos la respuesta. Y siento que con lo que Dios está diciendo hoy en día es: sacúdense y diga, no voy a esperar hasta que se pasa. No, decimos: Dios, abre mis ojos a todas las oportunidades que tú me des. Yo creo aquí no hay nadie aquí que no conoce a alguien en converso. Muchos de ustedes puede ser un pariente, alguien en tu familia que no conoce al Señor. Para otros sería alguien en la universidad o un curso que está tomando. Para otros, gente en el trabajo donde va. Por todo el lado, nosotros no somos aislados para decir: ya no conozco a nadie que no conoce al Señor. Sí conocemos y debemos orar y debemos ver que llegamos a ellos, porque ahora es el tiempo para la cosecha. Y después de esto, cuando yo creo que vamos a ver conocer el avivamiento más grande de todos estos, que va a ser mundial. Yo estoy creyendo para Latinoamérica. Yo creo que Dios va a mover y fuerte. Latinoamérica, creo, tiene más intercesores que los Estados Unidos, que ha conocido al Señor mucho más tiempo. Pero aquí, quizás porque el Evangelio todavía es cierto sentido fresco, no tenemos siglos de conocimiento del Señor. Hay algo adentro que sabemos. Hemos visto, Dios contesta las oraciones. Pero tenemos que abrir los ojos y tenemos que orar. Bueno, Señor, enséñame quién quiere que yo oro por quién, Señor. ¿Quién es la persona? ¿Qué tienen? ¿Qué familia tienen? ¿Qué cosa? No, hay alguien que Dios te ha puesto en contacto con ellos. Y uno puede llegar a ellos, muchos de ellos. Entonces, este tiempo de enero hemos partido para ayuno y oración, y es más urgente que nunca. El ayuno es como el Señor dirija.
Lo que están haciendo en general en Latinoamérica es el ayuno de 6 de la mañana hasta 6 de la noche. Si quiere hacerlo así, está bien. Si quiere decir voy a perder una comida, si quiere decir que voy a comer solamente leviano, okay. Lo que no tenemos reglas para tienen que hacerlo así, no. Pero unos deben ayunar los medios sociales. Incluye también a tus hijos. Si tienen hijos, inclúyeles. Que ellos entonces ya no están mirando cierto programa en televisión. Yo no sé, el Señor va a guiarlos. Pero yo creo que todos nosotros podíamos tener un ayuno de redes sociales. Por lo menos decir, no voy a mirar a nada por una mañana o por este día o no horas, no tiene que ser todo el tiempo, pero algo que Dios pone en el corazón. Y habla con los hijos, bueno, ¿qué quieres ayunar? Y uno puede, pues no voy a comer el desayuno. Bueno, entonces oremos en este tiempo. No, yo no voy a ver tal película que me gusta cada noche o lo que sea. Bueno, en vez de esto, como familia vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Pero no como castigo, es algo que uno siente, es una cosa voluntaria, es algo que nazca del corazón para el Señor. Pero es un mes separado en Latinoamérica y ya por medio de un ministerio que se llama el Church Renewal, que habla a latinos en España, en México y en todas partes. Ellos están también en un ayuno. Yo creo para ellos es todo el mes, para lo de Latinoamérica es el 1 hasta el 21. No importa si es una semana, no importa, pero aprendamos a aprovechar de este tiempo, porque Dios quiere traer y va a traer un avivamiento más grande que el mundo ha visto. Y este incluye Colombia. Y queremos orar por esta gente, orar que el Señor nos utiliza. Ah, qué bueno, el pastor va a hacer algo. No, ustedes, todos. Yo no conozco la misma gente que ustedes conocen. Ustedes tienen la gente. Creemos para nuestros parientes, nuestros hijos, gente que conocemos quizás que estaba antes en una iglesia, ahora fríos. Y creemos que Dios va a mover, es el tiempo de mover de Dios. Y tenemos que seguir adelante en eso. No sé qué viene mañana, pero lo que sea, yo sé que el cuerpo de Cristo va a ser victorioso. Y tenemos que hacer nuestra parte. Es tiempo de buscar al Señor. Y tengo noticias, el libro de Hechos es el único libro que no tiene fin. Todos los otros libros terminan con algo. Y Hechos te deja como en la mitad de la historia. ¿Por qué? Nosotros estamos escribiendo lo demás. Todos desde Pablo y adelante. Este es lo demás de Hechos, nunca termina. Así que había avivamientos, habían tiempos en diferentes lugares, en Asia, en África, en mucho lugar. Entonces, no tiene fin, Hechos. Y lo que viene postrero es mejor que el principio. Así que yo quiero animarles que el fin va a ser mucho mejor. Y no importa lo que tenemos que sufrir, mientras tanto, Dios va a hacerlo. Y todo, escucha bien, todo empieza con oración. Y este es el mes. Dicen, si tú repitas algo por 30 días, ya es hábito. Yo creo con mi hija Sarita, chupaba dedo. Y
Por nada tratamos todo para que no chupara dedo. Y nada funcionaba. Y a ella le encantaba fiesta con balones. Entonces, las bombitas, ¿no? Entonces dije, no, estamos pensando que es tiempo porque tú eres grandecita. Y tenía que 4 o 5 años. No, estaba en kinder, sí, tenía como 5 años. Entonces, chupaba dedo. Y pues ya es tiempo para tener una fiesta que tú eres ya grandecita. Y ella iba a tener bombas. Sí, vamos a tener las bombas. Y un pastel, vamos a invitar a tía y vamos a tener una buena celebración. Pero hay solamente una cosa. Porque para ser niña grande no puedes chupar dedo. Entonces, pero vamos a ayudarte. Cada noche vamos a poner un vitín cuando tú duermes para que no metes el dedo. Entonces hicimos esto y ella un vitín, entonces estaba con éxito. Una noche se levanta llorando. Yo fui corriendo a su pieza. Mami, sí salió y estaba chupando dedo. Yo digo, bueno, no vamos a contarlo. Yo lo pongo otra vez, como cayó, está bien. Entonces yo lo voy a poner otra vez y no lo contamos. Así que vamos a seguir adelante. Ok. Y es un mes. Entonces por un mes no chupaba dedo. Y en el día ella trató, estaba en kinder. Entonces ella, sí, la profesora me dijo que voy para... Así que conscientemente estaba haciendo su parte y dormida estamos ayudándola. Ella, fin de chupar dedo. Pero hay cosas así. Nosotros tenemos que aprender de orar. Y usamos este mes, 30 días, para apartar un tiempo específico. Vamos a orar. Hasta que es parte de tu vida. Cuando yo digo esto, no es Señor, bendígame, ayúdame. Señor, ayuda a los niños, bendiga la familia, aleluya, amén. No, pero orar específicamente. Abre mis ojos lo que quieres hacer. Ábreme el entendimiento. ¿Para quién debo orar? ¿Para quién debo creer? Porque Dios quiere mover, pero va a hacerlo por medio de su pueblo. Él es soberano, puede hacer lo que quiera, pero lo que Él quiera es obrar por medio de su pueblo. Y somos su pueblo. Así que vamos a tener también una semana de ayuno y oración. No esta semana, quizás el otro. Vamos a anunciar exactamente cuándo. Y vamos a reunir aquí en ese tiempo. Pero Miércoles Santo empieza ahora en tu casa. Y con tus hijos también. Un tiempo especial para buscar al Señor. Lo mejor es para venir. No digo que va a ser fácil, pero lo mejor es para venir. Señor, te damos gracias. Gracias por tu plan, por tu propósito. Señor, ¿quiénes somos nosotros? Que tú tendría confianza en nosotros para llevar a cabo lo que tú haces. Y sabemos, Señor, no es nosotros, no somos nosotros. La verdad es que queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Y Señor, enséñanos de orar. Enséñanos, Señor, de no tomar decisiones, no hacer cosas sin primero consultar a ti. Enséñanos, Señor, durante este mes, todas las cosas hacemos decisiones, a veces no van a decir eso, voy a primero orar. Señor, llevar nuestras vidas delante de ti, aún las decisiones más cotidianas, Señor.
para vivir en tu presencia, para vivir, Señor, de acuerdo con lo que tú estás dirigiéndonos la vida. Señor, nos entregamos a ti de nuevo para que tú obras. Te pedimos para la gente que tú quieres alcanzar. Señor, que nos abre los ojos aquí. Pedimos para hijos que están quizás descarriados. Te pedimos parientes, Señor, aún madres o padres que no conocen al Señor todavía. Padre, tíos, lo que sea, la gente con quien trabajamos, pero muéstranos, Señor. Tú sabes quién está con un corazón que tú estás preparando. Y pedimos, Señor, que nos guíe a estas personas. En el nombre de Jesús, que tu nombre sea glorificado. Amén. Que el Señor les bendiga.